De la higuera aprended. Es una palabra dicha por nuestro Señor Jesús. Este breve estudio, más bien, bueno, un mensaje basado en Mateo 24, 32 al 41. Lo vamos a ir leyendo poco a poco y haciendo algunas aclaraciones y dejando que el Espíritu de Dios pueda llegar al corazón de las personas, porque las palabras de los hombres, en vez de esclarecer la palabra, la pueden volver oscura. Entonces, vamos a dejar que la palabra del Señor hable por sí misma. Entonces vamos a leer como primer versículo, como el versículo clave. Dice el Señor en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24:32. Es el primer versículo que leemos. Bueno, todos sabemos, más que todos los que leemos las Escrituras, no importa si es cristiano evangélico o no, pero si lee las Escrituras y observa lo que está sucediendo en nuestro mundo, se da cuenta que algo va a suceder mucho más tremendo, más grande, más grandioso. Alegría para unos, pero mucho dolor para otros. Vemos que lo que está aconteciendo en nuestro mundo, o sea que los acontecimientos mundiales que estamos viendo hoy por todos los medios de comunicación, nos está diciendo a grandes voces que el fin se acerca. Hoy sí que estamos cerca realmente. Solo hay que observar con mucha atención cómo se está gestando un cambio global que trae consigo un gobierno totalitario que dominará el mundo entero. Hay muchas señales sobre esto, hay muchas cosas que están diciéndonos mucho a nosotros, los que creemos en las profecías bíblicas, y esto está probando que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es un libro divino, inspirado por Dios, que sus palabras son exactas, sus profecías se han cumplido a través de la historia y se seguirán cumpliendo hasta el final, tal como ella lo dice. De manera que, viendo lo que está pasando a la luz de las profecías de nuestro Señor Jesús, podemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que está pasando en el mundo o lo que se está presintiendo? Porque hay gente que, pero la mayoría de personas que yo he consultado, por ejemplo, en la internet, muchos comentarios de personas que no son ni cristianos, que simplemente son analistas de los acontecimientos mundiales, y ellos mismos dejan entrever que están asombrados de los acontecimientos, que esto va a producir un cambio a nivel global. Por ejemplo, antes de empezar la lectura de la profecía, quiero mencionar algo que se ha regado por todo el mundo, y es el caso del cierre del año de Israel, es decir, el 24 de este mes. E incluso están diciendo que pueda suceder algunos cambios, y hay movimientos que están moviéndose a nivel mundial que nos dicen que algo muy fuerte puede acercarse a nuestro mundo. La Biblia dice con claridad, con mucha claridad, que estamos en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Hoy vamos a leer parte del discurso de nuestro Señor Jesús acerca de los últimos tiempos. Vamos a ir viendo poco a poco. Primero, lo que podemos ver en esta parte del discurso profético de nuestro Señor es que el tiempo del cumplimiento profético puede ser entendido, o sea, discernido. Por eso el Señor dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto es así.
Todos sabemos, esa ilustración es perfecta en cuanto a saber, por ejemplo, los árboles empiezan a brotar sus hojitas, y decimos de nosotros, el verano está cerca. Bueno, podemos preguntarnos nosotros, ¿cómo podemos discernir o comprender que ya estamos cerca del cumplimiento de la profecía bíblica? Podemos comprender que ya estamos cerca por los acontecimientos mundiales que estamos viendo en nuestros días. Por eso dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto es muy interesante, tremendo esto. Dice que cuando empecemos a ver las cosas que Él dice que serían señales de que estaba cerca su venida, dice el Señor que miremos, que pongamos atención a los acontecimientos mundiales. Eso está diciendo el Señor mismo. Por eso dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, es decir, a las puertas del inicio de los grandes acontecimientos que van a conmover al mundo entero. Según esta profecía bíblica, la segunda venida de nuestro Señor es un acontecimiento real. Es un acontecimiento que de seguro lo va a ver la humanidad. Dice el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está en el versículo 34, Mateo 24, verso 34. Como vimos, en cuanto a interpretar lo de la higuera, algunos lo identifican como que la higuera representa a Israel, que Israel estaba desaparecida del mapa, no estaba en el mapa, había sido eliminada. Pero en el 1948 vuelve a gritar Israel, aquí estamos vivos. Las Naciones Unidas lo tuvieron que reconocer como una nación y hoy es una potencia que está hablando al mundo entero que las profecías bíblicas son ciertas. Pero otros exégetas bíblicos dicen que también se refiere a que la humanidad verá estas cosas, porque como se dice que va a ser extinguida la humanidad, que va a ser eliminada, pero dice la profecía aquí da a entender que la humanidad estará en este mundo y con sus ojos verá los grandes acontecimientos. O sea que todo lo que el Señor ha dicho sobre la gran tribulación, por ejemplo, se va a cumplir literalmente. De tal manera es tan seguro esto que dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en el versículo 35. Tome nota, los cielos y la tierra dejarán de existir, pero la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Sí, hermanos, Jesucristo volverá a la tierra, crea o no la humanidad. Supongamos que toda la humanidad cierra el corazón y descartan la Biblia, descartan la fe, eliminarán, por ejemplo, por decir algo, la fe de la humanidad. Jesucristo siempre viene, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, es decir, cumplirá lo que Él ha dicho. En resumen, este punto, hay tres eventos que con toda seguridad la humanidad tiene que ver. ¿Cuáles son? Primero, el principio de dolores, según los versículos anteriores. Dos, la gran tribulación, que nunca ha sucedido ni volverá a suceder en el mundo. Y número tres, la segunda venida de nuestro Señor en las nubes con poder y gran gloria. En segundo lugar, el día y la hora solo Dios lo sabe. Pero el del día y la hora nadie sabe, dice nuestro Señor, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Capítulo 24 de Mateo, verso 36. Dice la Escritura que las cosas secretas pertenecen al Rey del universo, es decir, a Dios nuestro Padre. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley, dice Moisés en Deuteronomio 29:29. También sabemos cuando los discípulos preguntan al Señor Jesús que si en ese momento pues que habían dado 40 días y 40 noches después de resucitado con sus discípulos. Los discípulos estaban muy contentos y pensaban ellos, oh, ya se va a iniciar el reino. Pero le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en Hechos 1:7. De manera que los discípulos querían saber si ya era el tiempo. Pero el Señor les dice, no, eso no les voy a explicar a ustedes por ahora, porque es algo que está en la potestad del Todopoderoso. Pero sí, nos dio una pista. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, cuándo nuestro Señor va a venir. Pero nos ha dado una gran pista muy hermosa. Él dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37. Aquí nos dice nuestro Señor Jesús, le voy a dar una pista. La gente, dice el Señor, se va a comportar como se comportó la gente en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Capítulo 24, verso 38 de Mateo. ¿Cómo era la conducta de la gente en los tiempos de Noé? Bueno, la gente vivía solo para satisfacer sus inclinaciones perversas, casándose, divorciándose y volviéndose a casar una y otra vez. Eran indiferentes al mensaje de Noé que les anunciaba que el juicio estaba acercándose. La gente vivía embelesada en los placeres, la acumulación de riquezas, la extravagancia, la lujuria y todas esas cuestiones. Esa era la actitud de la gente. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de la gente en nuestros tiempos? En nuestros tiempos, ¿cómo está viviendo la humanidad? Y el Señor nos dice claramente, nos advierte, hasta el día en que Noé entró en el arca. Algunos procurarían, por ejemplo, entrar al arca, pero el Dios del cielo ya había cerrado la puerta. Qué triste para aquellos que cierran el corazón al Evangelio. Solo verán los que escaparán de la gran tribulación, pero ellos se van a quedar. Este es un evento que de seguro va a suceder. En tercer lugar, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, versículo 39, Mateo 24:39. O sea, no entendieron. Esto significa que ellos se sentían seguros de sí mismos. Eran arrogantes e insensatos. La lujuria convierte al ser humano en un ser humano descarrilado, desorientado, sin conciencia. O sea que el pecado, la maldad del hombre, la práctica del pecado, vuelve al ser humano como un animal racional. Eso es terrible. Ellos no quisieron entender, se burlaron de la fe de Noé, lo tildaban de loco al hombre de Dios, porque él les decía, yo estoy construyendo un barco, y aquellos que entren a este barco se van a salvar del juicio que viene. Pero aquellos se burlaban. Igual que en los días de Noé, hoy se burlan de nosotros que creemos y proclamamos que por la fe en Jesús somos salvos. Se ponen furiosos porque creemos y proclamamos que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy los que se creen dueños del mundo hasta están prohibiendo la palabra de Dios. Dicen que la Biblia contiene materiales peligrosos. Sí que tiene materiales peligrosos la Biblia, pero para el reino de las tinieblas. Para nosotros, la palabra de Dios es el pan del alma. Es la luz que alumbra el corazón. Es la lámpara que alumbra nuestros pies o nuestro camino. En cuarto lugar, la segunda venida de nuestro Señor Jesús será de separación. Dice el Señor, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verso 40 al 41 del capítulo 24 de Mateo. Se cumplirá entonces la palabra de la separación del trigo y la cizaña. El trigo irá al granero de Dios y la cizaña al fuego que no puede ser apagado. Conclusión o en conclusión de esta breve reflexión, termino con las palabras del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 42, capítulo 24 de Mateo. Alguna pregunta, ¿cómo velar, hermano pastor? Le voy a dar algunas sugerencias. Primero, hay que apartarnos del mal camino. Dos, es necesario abandonar la indiferencia hacia Dios y sus exigencias. Tres, arrepiéntase de sus pecados. Cuatro, crea en Jesucristo y será salvo usted y toda su familia. Para ti, hermano, que estás escuchándome, reconcíliate con Dios ahora. Dedica tiempo para leer la Biblia. No dejes de orar siempre. No dejes de congregarte. Apoya la obra de Dios. No se olvide de esta advertencia. Oiga, no se olvide de la advertencia del Señor Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ojalá que el Señor despierte muchos corazones con esta reflexión. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. Gracias porque me dio la oportunidad de compartir la palabra profética con las personas. Bendice a todas aquellas personas que escuchen esta predicación o esta exposición de tu palabra. Le pido que toda persona que oiga este mensaje sea tocado por ti, Señor. Condúcelo a ti. Haz que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, la gloria sea para ti. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos amados, por haber estado con nosotros. Que Dios me los bendiga grandemente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hasta la próxima.